Vamos a demostrar con el teorema de Ptolomeo el de Pitágoras. Entonces dibujamos una circunferencia con un radio cualquiera y lo mismo 4 segmentos que generen ahí un cuadrilátero inscrito en la circunferencia. Entonces el teorema de Ptolomeo lo que nos dice es lo siguiente. Si cojo, por ejemplo, voy a llamar a este segmento A, a este segmento B, a este C y a este segmento D, este de aquí. O sea que tengo estos 4 segmentos. Y luego voy a coger las dos diagonales, la diagonal M y la diagonal N. Bueno, lo que dice el teorema de Ptolomeo es lo siguiente, que A por B más C por D es igual a M por N. Vale, o lo que es lo mismo, que si cojo A por B, puedo coger aquí y hacer este rectángulo. Hago, por ejemplo, aquí la perpendicular y ya tengo A por B. Bueno. Y ahora cojo C por D, pues cojo esta medida y la coloco, por ejemplo, aquí en una perpendicular, ya que quiero hacer rectángulos. También lo podría hacer con romboides, pero bueno. Entonces tengo esos dos rectángulos y me está diciendo A por B, esto es B, y también esto es C y esto es D. Entonces A por B más C por D me da estos dos rectángulos, ¿no? Bueno, pues me está diciendo que la suma de áreas de estos dos es igual a M por N. O sea que cojo esta medida, la coloco aquí, la puedo trasladar, ya que tengo esta línea, hago una paralela, y ahora hago una paralela a esta, de manera que esta es perpendicular, ¿no? Con lo cual tengo que realmente esta la estoy trasladando con un romboide, entonces tengo aquí este nuevo rectángulo. He colocado esto perpendicular, entonces tengo que efectivamente aquí tengo ya el teorema de Pitágoras que me dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. ¿Qué pasa? Que estos son rectángulos, ¿no? Entonces, ¿qué tendré que hacer para que salga el teorema de Pitágoras y corroborar que si esto es cierto, el teorema de Pitágoras va a ser cierto? Bueno, pues esto se parece al teorema de Pitágoras, pero estos deben ser cuadrados, ¿no? Ya que me dice la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto al cuadrado más el cateto. Bueno, pues lo que tendré que hacer es coger un caso particular del teorema de Ptolomeo, de manera que coja rectángulos. Entonces, si cojo aquí, por ejemplo, un rectángulo cualquiera, entonces cojo aquí un punto, hago aquí la perpendicular y tengo entonces el rectángulo inscrito en esta circunferencia, ¿no? Bueno, pues ahora sí que es cierto. Ahora tengo que efectivamente, si cojo aquí la diagonal, pues aquí tengo una hipotenusa. Entonces, si hago aquí este cuadrado, ahora sí que es un cuadrado, y hago aquí este otro cuadrado, pues efectivamente este cateto al cuadrado es este cuadrado, ¿no? Y este cateto al cuadrado pues es el área de esta figura. Pues aquí tenemos el teorema de Pitágoras y ahora cojo esto y lo repito aquí y aquí tengo que efectivamente se cumple el teorema de Pitágoras, ¿no? De manera que AB por CD, recordamos, aquí tenemos por ejemplo A y aquí tenemos B, ¿no? Como son iguales, entonces multiplico esto por esto y me sale el cuadrado, A por B. Y aquí lo mismo, esto por esto, como son iguales porque es un rectángulo, entonces esto era C y esto era D, pues también D por C, pues sale otro cuadrado. La suma de áreas de los dos cuadrados dará este, que como las dos diagonales son iguales, pues efectivamente tengo que esta diagonal es la que llamamos aquí N, por ejemplo, por M, que es esto, pues me sale otro cuadrado. Y esto es el teorema de Pitágoras que dice que la hipotenusa al cuadrado, o sea, este cuadrado, es igual al cateto al cuadrado, que es este, por ejemplo, más el otro cateto al cuadrado, que es este. Con lo cual, de un caso particular del teorema de Ptolomeo, pudimos demostrar el teorema de Pitágoras de una forma gráfica e inmediata.